Vale, excelente, excelente. Entonces, bueno, eh, tengo el privilegio de compartir esta charla con Alejandro Salvatori, que hemos construido en conjunto por parte de Netscope y Cryptos, precisamente para contarles qué es lo que se espera de la protección de la información y cómo deberíamos pensar en evolucionar las estrategias tradicionales de LPI y de protección de datos que tenemos, ¿no? Y cómo podemos orquestar esto en este contexto que estamos viviendo, ¿no? En el que existen muchos cambios, muchas posibilidades, muchos riesgos nuevos que tenemos que considerar y que por supuesto tenemos que abordar de una manera diferente, ¿no? Y por supuesto aprovechar muchas tecnologías que se están consolidando, sobre todo relacionadas con Machine Learning e inteligencia artificial, y sobre todo orquestarlas, ¿no? En una plataforma nueva y vamos a conversar un poco de eso, ¿no? Durante las charlas. Como les decía, mi nombre es Darian Reynoso, yo soy arquitecto de seguridad para Netscope en Latinoamérica, estoy basado en Bogotá y mi responsabilidad es cubrir parte del territorio de la región, ¿no? Y por supuesto hacemos parte de Netscope, o mi rol dentro de Netscope es precisamente arquitectar y definir estas soluciones que ayuden a las organizaciones a avanzar en su viaje de adopción de la nube de manera segura y controlada, ¿no? Enfocándonos, por supuesto, en la protección de la información, pero algo muy importante es ser inteligentes desde el punto de vista de adopción de la nube, ¿no? Y eso es, por supuesto, el trabajo que hemos venido realizando con diferentes organizaciones de la región, ¿no? Específicamente en Sudamérica, ¿no? Alejandro, no sé si quieras comentar un poco acerca de ti. Seguro. Bueno, mi nombre es Alejandro Salvatori, soy gerente de soportes de criptos para Latinoamérica. Cryptos es una empresa internacional estadounidense con presencia en toda la región latinoamericana, que desarrolló a través de la inteligencia artificial una solución para la clasificación automática de la información de la empresa, ¿no? A través de la cual van las empresas a poder tener visualización de las áreas y los usuarios críticos a través de estos niveles de clasificación de los documentos y también poder tener a través de la plataforma web acceso a diferentes análisis y reportes que los van a ayudar a la toma de decisión. Y esto en conjunto con una solución como Netscope, hacemos, digamos, una barrera para evitar justamente la fuga de información, que es parte de la siguiente presentación que vamos a estar dando junto con Daria. Buenísimo, buenísimo. Y precisamente para ir entrando en materia, un poco lo que queremos tratar de concientizar y entender del momento que estamos viviendo y de lo que se ha hecho tradicionalmente en la estructuración de estos programas de protección de flujo de información o en la incorporación de controles y herramientas. Y es importante pensar en evolucionar, por supuesto, pero es imposible entender por qué hablamos de esta evolución, ¿no? Y la primera pregunta que usualmente tenemos que reflexionar y hacer es en realidad dónde están los datos hoy en día, ¿no? O cómo se están utilizando, cómo se están transando, ¿no? Y hace unos años atrás venimos hablando de que por supuesto están encriptados, por supuesto la transacción que existe entre mis usuarios y los servicios que consumen, que muchos de ellos están viajando o aprovisionándose en la nube, por supuesto que está cifrado, lo que por supuesto representa un desafío inherentemente técnico de cómo voy a entender eso, pero vamos más allá, ¿no? También la información y los servicios de colaboración o los servicios de negocio que estamos moviéndonos o estamos aprovisionando en la nube funcionan, interactúan de una manera diferente, ¿no? El lenguaje que tradicionalmente estábamos acostumbrados a inspeccionar o sobre el cual nuestras herramientas tradicionales entendían mayoritariamente soportado sobre el protocolo como HTTP o HTTPS, pues ya no hay más, ¿no? El lenguaje hoy en día de estos servicios cloud es completamente diferente, ¿no? Hablamos de llamadas API o llamadas JSON que, de nuevo, si no las entendemos, pues tenemos una limitante desde el punto de vista de cómo aplicar controles efectivos, ¿no? Y por supuesto, en muchos casos la información ya está alojada en muchos de estos servicios y está expuesta, ¿no? Lo que se conoce como shadow data, que es un fenómeno que se ha venido consolidando y cada vez está más presente en muchos de estos servicios cloud y que si bien eventualmente las organizaciones pusieron ciertos controles para evitar que esto sucediera, definitivamente el negocio y las bondades de colaboración y las bondades
estos servicios cloud, pues han hecho que este concepto o este fenómeno de shadow data se consolide, ¿no? Es decir, mucha información que está compartida, que está pública, que está en leaks externos y que por supuesto están siendo accedidos por usuarios que ya no están en las redes tradicionales, ¿no? Y esto no es algo solamente debido al fenómeno que tenemos ahora de pandemia, de trabajo en casa, sino algo que se venía viendo cada vez más común, ¿no? Que los usuarios consumen estos servicios cloud desde cualquier lugar, ¿no? Y consumen la información y transaccionan con ese tipo de información desde cualquier lugar, ¿no? Hoy en día, por supuesto, muchos de nosotros trabajando desde nuestras casas, pero es un escenario cada vez más importante, ¿no? De consumo de información de cualquier lugar y cualquier sitio, no necesariamente la red corporativa, ¿no? Bien, y en cuanto a lo que serían los factores de fuga de esta información, que quizás los hemos resumido en estas cuatro características o categorías, mejor dicho, pueden llegar a ser bastantes más, pero quizás los más comunes son estos cuatro que vemos en pantalla, en donde podemos identificar lo que es ingeniería social, en donde a través de diferentes técnicas de engaño, los ciberdelincuentes intentan obtener cierta información de los usuarios a través de bueno, diferentes formas a través de las cuales los usuarios pueden caer en un engaño y colocar o brindar información que puede llegar a ser perjudicial para las empresas. En cuanto a lo que es la pérdida o robo de dispositivos, ¿sí? Sobre todo en tiempos de confinamiento a través del COVID, en donde muchos usuarios se han trasladado con los equipos de la empresa a sus hogares o que quizás se están conectando desde algunos lugares remotos, también tenemos la posibilidad de que esa información caiga en manos no deseadas, ¿no? Por otro lado, también tiene que ver lo que es los accesos no autorizados, ¿sí? En donde podemos identificar atacantes externos que intentan a través de diferentes herramientas, como por ejemplo la explotación de vulnerabilidades o lo que son los ataques persistentes en intentar acceder a los recursos de la empresa justamente para obtener estos datos o esta información. Y por último, y no menos importante, tiene que ver también con los usuarios, ¿sí? En donde quizás podemos encontrar lo que sería un atacante interno que quizás por descontento con la empresa o con el sueldo, con el jefe o con vaya a saber uno el motivo, puede generar algún tipo de filtración de información de la empresa, como también descuidos, ¿sí? Por falta de conocimiento, falta de información, en donde también puede quedar expuesta la información de la empresa. Seguro, seguro. Y de hecho se ve un poco en las causas, ¿no? Y en lo que está originando este tipo de eventos de seguridad que por supuesto que hay que cuidarse y hay que tener en cuenta que gran parte de esta pérdida de información puede verse algún tipo de hackeo, algún tipo de intrusión externa, pero en muchos casos también puede haber fraude, ¿no? Y usuarios internos o lo que se denomina insiders eventualmente generando este tipo de brechas de seguridad, ¿no? Y de hecho, el panorama es, digámoslo, está distribuido, ¿no? En estas tres principales razones, ¿no? Hacking, insiders y algún tipo de fraude, sobre todo con lo que está relacionado con tarjetas de crédito, ¿no? Ahora, lo interesante no es solamente entender cómo se está originando o el por qué o cuáles son las brechas, sino qué es lo que hoy en día las organizaciones están intentando utilizar desde el punto de vista de controles y herramientas para evitar que esto suceda, ¿no? Y de hecho salta un dato bien curioso, ¿no? Y es que en muchos casos se ve un firewall enterprise, un firewall de nueva generación que hemos venido llamando así hace como 10 años, como la principal herramienta o el principal control que eventualmente tengo disponible para evitar que estas brechas sucedan, ¿no? Y eventualmente, efectivamente tengo ciertos controles, se puede establecer ciertas restricciones, pero no es una herramienta inherentemente disponible, una tecnología que esté construida para eso, ¿no? Para proteger la data en movimiento realmente, de entender hacia dónde está fluyendo la información, cuáles son los flujos de interacción de esa información y sobre todo para el tipo de información que estoy trabajando hoy en día, ¿no? Que es un tema bien interesante, que no solamente estamos hablando de registros de una base de datos, una tabla donde un campos, por ejemplo, de tarjetas de crédito, sino cualquier otro tipo de información, ¿no? Hoy en día hablamos de imágenes, textos, información no estructurada que puede ser bien interesante o muy diversa desde el punto de vista de lo que tengo que proteger, ¿no? Y otro escenario es, bueno, la información ya está en reposo en estos servicios en la nube, ¿no? Y seguramente un firewall o una tecnología de proxy on-premise tradicional o de Secure Web Gateway
no van a tener ese alcance, ¿no? De cubrirme qué es lo que estoy almacenando o estoy interactuando con estas aplicaciones en la nube que probablemente ya tengo almacenado en este contexto, ¿no? Exacto, y cuando hablamos de información y de datos, tenemos que también identificar qué tipo de datos estamos hablando, ¿no? Tenemos datos estructurados en las empresas y también datos no contracturados, o sea, desestructurados, o no estructurados, mejor dicho. En cuanto a lo que son los estructurados, estamos hablando de información que está alojada en una estación central, que puede llegar a ser modificada o utilizada a través de esta única estación y que lo podemos identificar como bases de datos o datos propios de aplicaciones del negocio. Ahora, cuando hablamos de información no estructurada, estamos hablando de que es información que la puede crear cualquier tipo de usuario, que puede estar alojada en cualquier lugar, ¿sí? Que puede llegar a ser distribuida tanto para enviarlo, copiar o enviar por correo a externos de la compañía, y que en este caso identificamos como información no estructurada documentos, planillas, cartas, reportes, etcétera, ¿sí? Que es justamente todo este tipo de información, de documentación, en la cual no tenemos un control respecto al contenido de los mismos, ¿sí? O sea, teniendo el escenario de que cada usuario puede generar este tipo de contenidos en la empresa, y estamos hablando de un promedio de entre 4 a 6 documentos diarios por usuario que puede llegar a generarse en una empresa, estamos hablando de que ahí tenemos un riesgo de fuga de información crítica que muchas empresas desconocen y que para eso es necesario contar con herramientas que nos permitan conocer el grado de sensibilidad que tiene esa información. Seguro. Y de hecho es un consenso, ¿no? En términos generales que efectivamente es una prioridad, ¿no? Que la mayoría de CISOs y organizaciones tienen y entienden la importancia de proteger su información, de desarrollar un programa de información estratégico, en parte porque se ha logrado cuantificar de cierta manera el riesgo, ¿no? Y de hecho en muchos escenarios entienden la importancia o los costos que pueda acarrear una estrategia o una fuga de información por una estrategia mal llevada. Y también se entiende que tienen que extender su programa de protección de fuga de información. Es decir, probablemente no estemos utilizando las herramientas correctas, probablemente no estemos contemplando todos los escenarios, pero por lo menos sí entendemos o tenemos un consenso de dicha importancia, ¿no? De hecho, hemos de cierta manera cuantificado el costo, ¿no? De lo que puede llegar a representar un tipo de brechas o incluso registro, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, los valores, y esto nosotros lo obtenemos a través de un informe que realiza IBM a través del Ponemon Institute, donde define, digamos, un valor por registro, o sea, por documento en nuestra región, en la región de Latinoamérica, de los documentos de criticidad más alta, ¿sí? Estamos hablando ya de documentos que quizás tienen que tener una categoría de restringidos o confidenciales. Este es el valor por el documento independientemente del contenido, ¿sí? Obviamente que para una empresa que se fugue un documento con base de datos de clientes, ese documento puede valer millones, y no estamos hablando de $60, ¿sí? Pero es el precio por el cual se puede llegar a estar pagando dentro de lo que es el mercado negro información de las empresas en estos niveles de criticidad. Seguro. Y allí es donde existe ese cambio de paradigma, ¿no? Es decir, claramente los controles tradicionales o las líneas de defensa tradicionales que se está utilizando para desarrollar mi estrategia de seguridad y de protección de los datos definitivamente están desvaneciéndose, ¿no? Y eso es un concepto claro del perímetro que se desvanece y las tecnologías tradicionales que eventualmente no me cubren estos escenarios puntuales en los que no puedo definir y tengo que enfocarme de una manera diferente, ¿no? Tengo que establecer o sentar las bases en las que la forma en que voy a cubrir los datos, la forma en que voy a proteger la identidad y las aplicaciones que están consumiendo los usuarios definitivamente son diferentes, ¿no? Y que tengo que plantear una estrategia completamente revolucionaria o evolucionar mejor esta estrategia de protección de datos que eventualmente puedo llegar a tener, ¿no? Y uno de los puntos de los que puedo soportarme y los que puedo empezar a desarrollar o incorporar capacidades interesantes para construir esta nueva evolución o dar los pasos hacia la evolución de la estrategia del EP, es este componente Machine Learning, inteligencia artificial, ¿no? En el que, si bien estas técnicas que tradicionalmente han estado presentes en las tecnologías de protección de información y que eventualmente
tienen unos desafíos, ¿no? De la precisión, del control de los falsos positivos, del trabajo operativo que tengo que llegar a tener, pues por supuesto hay una nueva capacidad que no necesariamente reemplaza todas las anteriores, pero que sí me ayuda a tener un nivel bien importante de precisión, ¿no? Y un nivel bien importante para ser efectivo en el desarrollo de esta estrategia, ¿no? Por ejemplo, unas técnicas que usualmente es muy común que las organizaciones quieran implementar, ¿no? Y es, desde el punto de vista de imágenes, no necesariamente quiero restringir de plano la transferencia al movimiento de todas las imágenes, ¿no? En muchos casos, muchos procesos de negocio se soportan sobre ese tipo de archivos y documentos. Y por supuesto que OCR es una tecnología interesante que me ayuda a extender estas protecciones para ese tipo de componentes, pero tiene unas limitantes, ¿no? De precisión, de los recursos que necesito, del tiempo, que eventualmente tarda cualquier tecnología en lograr extraer y analizar este texto para eventualmente determinar si es información sensible o no. Y es evidente, ¿no? Que estas tecnologías, estas capacidades tradicionales, si bien ayudan y me dan esa posibilidad de incluir reglas o controles de LP desde el punto de vista completo, pues no, se quedan cortas en ciertos escenarios, ¿no? Y por supuesto el tema de inteligencia artificial y machine learning juegan un rol bien importante. Sí, respecto a lo que es el uso de la inteligencia artificial y sobre todo entendiéndolo en la parte de clasificar la información, lo que el mayor beneficio que nos trae hoy por hoy, más allá de la posibilidad de clasificar de forma automatizada y de forma masiva la información presente en nuestra estructura, en nuestras empresas, también lo que logramos con la inteligencia artificial es em, omitir, digamos, los diferentes tipos de criterios que pueden tener los usuarios a la hora de clasificar su información, ¿sí? O sea, conocemos que existen mecanismos de clasificación manual, lo cual puede generar y genera en muchos casos diferencias de criterios en cuanto a qué clasificación darle a un documento. ¿Sí? Para eso nosotros desarrollamos desde el lado de Criptos la inteligencia que toma esas decisiones por el usuario, optimizando esos tiempos de trabajo que tiene que ver justamente con la clasificación de la información, tanto en lo que son discos locales, en Windows y en File Server, como también en la nube a través de Google Drive, de OneDrive o SharePoint, ¿sí? Esta clasificación nosotros la realizamos sin necesidad de tomar ningún tipo de contenido del documento, simplemente lo que hacemos es analizar las distintas variables presentes en esos documentos, completar una matriz numérica con esos hallazgos y que eso es justamente la interpretación que le va a dar nuestra inteligencia artificial para poder definir qué nivel de sensibilidad tiene ese documento para que después el agente, tanto en la nube como de forma local, coloque este metadato en el documento, el cual las distintas herramientas de LP van a poder tomar lectura y darle el tratamiento correcto a esa información. No solamente eso, sino también que a través de nuestra plataforma de consola web, digamos, van a poder acceder los usuarios, administradores de esta consola, a ver la información de estos hallazgos de clasificación y poder tomar decisiones en cuanto a la optimización de los recursos de seguridad en la empresa, ¿no? Y en cuanto a lo que hablaba de la inteligencia artificial, Cryptos utiliza actualmente 3 algoritmos de clasificación en el cual vamos a poder clasificar la información en base a su sensibilidad. En este caso podemos definir 4 niveles de clasificación, desde público, uso interno, restringido y confidencial. También utilizar un algoritmo de detección de datos personales en estos documentos, como también lo que es datos de tarjetas de crédito, ¿sí? Estos algoritmos también pueden llegar a ser actualizados y entrenados y personalizados para cada cliente para optimizar lo que es la precisión y el entendimiento del lenguaje y la estructura de esos documentos. Sí, seguro, seguro. Y otros temas bien interesantes de la aplicabilidad que puedo llegar a tener este tipo de algoritmos para detectar y clasificar y optimizar sobre todo las técnicas tradicionales o las capacidades tradicionales para encontrar información sensible, ¿no? Y es uno de los temas bien interesantes es el manejo de imágenes, ¿no? Y es un enfoque desde el punto de vista de la aplicación de este algoritmo basado en redes neurales es no necesariamente detectar el texto y extraer el texto y determinar si es información sensible, sino determinar qué tipo de imagen es o qué es lo que está representando, ¿no? Y seguro que hay documentos inherentemente
sensibles, ¿no? Documentos de identificación personal, licencias de conducción, pasaportes, por supuesto, cuando hablamos de documentos relacionados con información personal de algún ciudadano, pero también documentos financieros o documentos relacionados con tarjetas de crédito que incluso puedo llegar a detectar independiente de el texto o el contenido que esté allí relacionado, ¿no? La ventaja es que desde el punto de vista de desempeño es mucho más rápido. De hecho, puedo utilizar esta tecnología y aplicarla en muchos escenarios de protección de tiempo real, ¿de acuerdo? Es decir, ser más proactivos desde el punto de vista de controlar que una eventual fuga se pueda llegar a realizar. Y también puedo extenderlo hacia otro tipo de usos, ¿no? Por ejemplo, detectar alguna captura de pantalla, ¿no? Un screenshot que quiera llegar a controlar, ¿no? En ese escenario, la aplicabilidad es bien importante. De hecho, el algoritmo o las capacidades que tenemos para entrenar esos algoritmos y llevarlos a detectar cada vez más información y cada vez más documentos se vuelve también bien interesante porque no puedo enfocarlo o no quiero enfocarlo solamente en imágenes, sino que puedo extenderlo también a cubrir documentos, ¿no? Es decir, establecer este lenguaje de procesamiento y estos algoritmos para detectar de nuevo qué tipo de documento es, ¿no? Si es un documento de patentes, es un documento financiero, o es un código fuente, o es algún resumen o hoja de vida de algún candidato, que eventualmente, de nuevo, sin necesidad de irme al detalle del dato que está incluido allí en este documento de patente, pues entiendo que es inherentemente sensible, ¿no? Y pude detectarlo con este tipo de algoritmos de una manera muy precisa, rápida y eficiente, este tipo de documentos para empezar a protegerlo y desarrollar a partir de allí esta estrategia, ¿no? Exacto, y con respecto a la inteligencia artificial y como veníamos hablando junto con Darian, lo importante es que las posibilidades que nos da la inteligencia artificial de expandirnos en cuanto a las posibilidades de conocimiento y de efectividad en lo que es la clasificación, como también en la detección de este tipo de contenidos para protegerlos justamente de lo que es problemática de la fuga de información. Tenemos la capacidad de generar un entrenamiento de este algoritmo para poder comprender justamente el vocabulario de cada empresa y en base a eso tener una precisión a la hora de clasificar estos documentos mucho más óptima, digamos, para hacer algo más personalizado por cada cliente, ¿no? Lo realizamos a través de diferentes técnicas, ya sea a través de una clasificación manual, de un taller de clasificación manual, junto con el cliente, con la adaptación también de nuestro algoritmo en cuanto a lo que es un diccionario de términos que podemos implementar para poder mejorar aún más todavía el entrenamiento. Y por último, una técnica de web scraping en donde también ampliamos aún más esa capacidad de entrenamiento de nuestro algoritmo para tener mejores precisiones a la hora de clasificar, no solamente en cuestiones de precisión, sino también en adaptación a las distintas políticas de tratamiento de la información. ¿Sí? Hoy por hoy muchas empresas están regidas por distintas normativas que le indican la manera en la que deben mantener el tratamiento de la información, sobre todo si estamos hablando de datos personales como también de tarjetas de crédito, y la intención nuestra justamente es acomodarnos y ajustarnos a esas estrategias de clasificación que ya las empresas deben cumplir para poder acompañarlos en ese proceso, ¿no? Y en cuanto a lo que respecta, digamos, a las capacidades, digamos, de la inteligencia artificial, justamente tiene que ver con esta posibilidad de clasificar de forma desatendida la información, de forma automatizada. Obviamente que el administrador de la consola va a poder gestionar los distintos días y horarios en los que se desee realizar esta clasificación. Esa tecnología nos permite, digamos, definir los momentos más idóneos para realizar este trabajo. El etiquetado, ¿sí? El etiquetado automático también de la información, no solamente a través de un metadato que va a servir de integración con los distintos DLP que vamos a ver más adelante, sino también con la posibilidad de ver desde el explorador, en el caso de Windows, o ya sea desde la consola de gestión de Google o de OneDrive, ver la iconografía de los distintos niveles de sensibilidad que obtuvo ese documento, lo cual también sirve de apoyatura para aplicar diferentes políticas de tratamiento con los usuarios. ¿Sí? Cada usuario va a poder fácilmente a través de esta iconografía conocer los niveles
de sensibilidad que tuvo. Por eso, cuando hablamos de clasificación, hablamos de algo más que clasificación, ¿sí? Entender que saber qué vamos a proteger, qué es lo que vamos a querer cuidar dentro de la compañía, que hoy por hoy es uno de los bienes más preciados, que es la información, eh, como una base en la estrategia de la seguridad, ¿no? A través de la clasificación masiva y automática de la información, con la posibilidad de identificar áreas de la empresa o usuarios que pueden llegar a generar una alta cantidad de documentos críticos para la empresa y apuntar o enfocar o focalizar, mejor dicho, la estrategia de seguridad en estos usuarios, la posibilidad de también ayudarlos a cumplir con las distintas normativas, ¿sí? Como por ejemplo la 27001 que nos indica un procedimiento de clasificación, de inventariado de la información y un etiquetado según el nivel de sensibilidad de la misma. Proteger a través de justamente de la fuga de información a través de este metadato en conjunto con una herramienta como Netscope que nos permite tener ese control de esa información y hacia dónde va y de dónde viene para poder controlarlo, como también optimizar todo lo que tiene que ver con la estructura de niveles de acceso y de posibilidades de compartimiento, digamos, de esta información entre los distintos usuarios dentro de la misma compañía. Saber si hace sentido que un documento esté presente en una estación o en otra, como para definir si esas políticas de seguridad que estamos queriendo implementar en los usuarios se está cumpliendo o no. Buenísimo. Y esto, de nuevo, es, por supuesto, la base y son muchas técnicas y capacidades y herramientas y, digámoslo, desarrollos que hemos podido realizar para ser cada vez más precisos y contundentes al momento de detectar y proteger información sensible, ¿no? De nuevo, clasificándola, entendiendo de qué se trata, extendiendo los niveles de cobertura hacia imágenes, diferentes tipos de imágenes o diferentes tipos de documentos, pero es importante que esas capacidades las podamos desarrollar y extender y utilizar en una arquitectura o en una plataforma que esté orientada hacia esta cobertura, hacia la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Y aquí es donde entra, y cada vez es más común escuchar este término que acuñó Gartner por allá a finales del año pasado, que es Secure Access Service Edge, en la que se plantea un modelo diferente, ¿no? Un modelo en el que dejemos de poner al data center en el centro de la conversación y que solamente nos enfoquemos en proteger o en establecer una muy sólida estrategia perimetral, sino que más vale pongamos a los usuarios y por supuesto a los dispositivos con los que trabajan los usuarios en este nuevo centro, ¿no? Y que estos usuarios a la vez que consumen, por supuesto, servicios que pueden que estén en el data center en algunos casos o en muchos servicios cloud, que es el viaje que están realizando muchas organizaciones, en ese mecanismo es donde tenemos que definir nuestro framework, ¿no? Nuestro marco de trabajo de disponibilidad, conectividad, de resiliencia, de seguridad de la información, de desempeño. Y ahí es donde vemos una convergencia entre las capacidades de network tradicionales que ahora vamos a consumir como un servicio, algo denominado como network como servicio, o network as a service, y las capacidades de seguridad propias, ¿no? Que ahora de nuevo también vamos a consumir desde esta plataforma a manera de servicio, lo que es Security as a Service consumido desde estas plataformas, ¿no? Es decir, que la forma en que voy a garantizar el acceso hacia estos servicios por parte de los usuarios va a ser a través de un edge o una infraestructura que esté diseñada, arquitectada para permitirme una plataforma o un consumo global de estos servicios, a la vez que planteo o entrego estas capacidades de red y de inherentes a conectividad inteligente, digámoslo, en el que pueda gestionar de manera correcta la forma en que los usuarios consumen esos servicios, pero también un segundo anillo de seguridad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, están estas capacidades de LP que hemos venido, o de protección de datos, mejor, que hemos venido revisando, ¿no? Es decir, que este conjunto de capacidades de seguridad debería consumirlas, ¿no? De esta plataforma y, por supuesto, integrarme, ¿no? Y aquí es muy interesante la sinergia que puedo llegar a tener cuando integro o logro sumar capacidades con otros tipos de soluciones que estén, por ejemplo, relacionadas con esta clasificación interna de datos. Ujú. Sí, acá como vemos en imagen, el metadato criptos es básicamente el nexo conector con estas herramientas, como comentaba Darian, en donde a través de la configuración en este caso de Netscope, para lo que es la lectura de este metadato que Cryptos coloca en cada documento ya clasificado con su nivel de sensibilidad,
poder definir diferentes reglas que nos ayuden a mantener el control de esa información según los distintos criterios que nosotros vamos a poder definir a través de una política de tratamiento de la información, ¿no? Seguro. Y esto, la forma en que podemos aplicarlo es utilizando esta plataforma, ¿no? Esta gran nube privada que hemos desarrollado, que está presente alrededor del mundo, por supuesto. Interesante la presencia que tenemos tanto en Latinoamérica como en Iberia y, por supuesto, en Norteamérica, en la que esta estructura y estas técnicas y esta estrategia de evolucionar y proteger los datos de una manera diferente la puedo aplicar utilizando esta plataforma, ¿no? Y independiente de cómo se conecte el usuario, ¿no? Puede ser que el usuario esté utilizando su dispositivo corporativo en muchas ocasiones, que lo está haciendo de manera remota. Puede ser que empecemos a ver cada vez más usuarios conectándose desde las oficinas o desde las sedes on-premise tradicionales en las que tengamos de nuevo que converger o compatibilizarnos con estos mecanismos de conexión que tengo en mi infraestructura de red tradicional. O puede ser que incluso lo hagan desde dispositivos tipo Renew on Device, ¿no? Dispositivos que no gobierno, que no controlo, que no puedo desplegar eventualmente un software de seguridad, pero que igual tengo que seguir proveyendo capacidades en ese sentido, ¿no? De extender la protección de los datos hacia cualquier escenario, ¿no? Por supuesto, muchas aplicaciones en la nube que cada vez son más comunes, muchos sitios web, muchas aplicaciones privadas, pero entendiendo que tengo que desarrollar esa estrategia considerando el contexto de las conexiones, ¿no? Es completamente diferente, por ejemplo, un usuario que está intentando subir información de una tarjeta de crédito escaneada a una aplicación en la nube corporativa, a la instancia corporativa, digamos, OneDrive, por ejemplo, a que lo intente hacerlo hacia una instancia de Office 365 de un tercero, ¿no? Una cuenta que compró en Mercado Libre o una cuenta que le suministraron, digamos, en alguna universidad, por ejemplo, que son siendo el mismo servicio SaaS que eventualmente está permitido, pues no se vale solamente establecer un control de permitir o bloquear, ¿no? Se vale entender el contexto, entender cuál es la información que estoy protegiendo, que quiero proteger y aplicar los controles de acuerdo a esto, ¿no? Teniendo en cuenta este arsenal de capacidades que veíamos, ¿no? Las nuevas técnicas relacionadas con Machine Learning e inteligencia artificial, así como las capacidades tradicionales que siguen siendo vigentes, ¿no? Expresiones regulares, y algún tipo de identificador de datos estáticos que puedo llegar a utilizar, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es justamente la integración entre lo que es la clasificación de la información y una herramienta de protección como Nextcop, justamente tiene que ver en la base que comentábamos anteriormente de entender qué es lo que vamos a proteger, ¿no? Para ello necesitamos justamente clasificar la información. Hoy por hoy muchas empresas están también migrando toda su estructura o alojamiento de la información a la nube, por lo cual también es importante contar con herramientas que sean integrales, no solamente de forma local, sino también en la nube. Clasificar esa información, tener la posibilidad de ver justamente cómo está distribuida esa información en los distintos entornos en los que trabajamos, ya sea locales o en la nube. Que esa herramienta también nos permita colocar este dato, esta etiqueta que pueda justamente ser el nexo conector con nuestra herramienta DLP o CASB que permita mantener ese control a través de la aplicación de reglas, la lectura de este dato, de este metadato colocado por criptos, y justamente tener ese control y esa visibilidad, digamos, del manejo justamente que hace con la información los usuarios dentro de la compañía. Buenísimo. Y de nuevo, cuando pensamos en evolucionar esta estrategia, bueno, por supuesto, tenemos que pensar en utilizar nuevas técnicas y nuevas capacidades, en integrarnos y en aprovechar la sinergia que puedo llegar a tener con otras herramientas, a tener una cobertura, digámoslo, mucho más amplia consumiendo estos servicios en la plataforma y, por supuesto, dar una cobertura global, ¿no? Es decir, hoy en día los usuarios, la información y el flujo que puede llegar es completamente diferente, ¿no? Puede ser que estén enviando información sensible a aplicaciones cloud, o puede ser que eventualmente tenga brechas o fugas hacia sitios web tradicionales, o puede ser que esté almacenando información en algún tipo de infraestructura de nube pública, como Azure o AWS. En todos estos casos, las variables de contexto de qué tipo de contenido estamos moviendo, qué tipo de aplicaciones estoy consumiendo, qué tipo de acceso estoy privilegiando, desde dónde lo está realizando
el usuario, cuál es el riesgo de esta aplicación que estoy permitiendo, es lo que me ayuda a tener las variables y los ingredientes suficientes para definir una política de protección de información consistente, ¿no? Y que no solamente sea un tema de permitir o bloquear, que en muchos casos se vuelve insuficiente porque el negocio sigue insistiendo y quiere habilitarse y cada vez quiere consumir más aplicaciones. Y definitivamente era una respuesta de no te permito utilizar esta aplicación en la nube porque no estoy seguro de que por allí se vaya a exfiltrar información, no es una respuesta válida, ¿no? En muchos casos tengo que ser lo suficientemente granular en la definición de mis políticas, tengo que habilitar al negocio para que utilice estos servicios, para que interactúe con terceros, para que tenga la agilidad que queremos tener desde el punto de vista de incorporación de nuevos servicios, por ejemplo, pero tengo que tener la granularidad y tengo que tener el contexto para determinar, ok, te voy a permitir con ciertas restricciones, ¿no? O voy a cuidar la información que eventualmente pueda viajar a una instancia personal no autorizada del mismo servicio, ¿no? Que sí estoy permitiendo. O que eventualmente sí puedas consumir o utilizar tu servicio o tu equipo de Bring Your Own Device para conectarte al servicio corporativo, pero que la información sensible no la puedas descargar en tu dispositivo personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de granularidad y ese tipo de capacidades, que es lo que logramos desarrollando o explotando esta tecnología en la que vemos los atributos tradicionales de usuario, tipo dispositivo, pero también el contexto de las aplicaciones en la nube, si es una aplicación administrada o no, si es una instancia corporativa personal o de un tercero, o si el nivel de riesgo de la aplicación que me está solicitando definitivamente es suficiente o no, o definitivamente es muy riesgoso y no lo voy a permitir, o la clasificación basada en categorías, o el contexto de qué tipo de actividad está realizando, ¿no? Puede ser que en muchos casos siquiera que la información se consuma y se descargue de ciertas aplicaciones, pero no quiero que la suban a una instancia de un tercero, ¿no? No quiero que la descarguen hacia ese dispositivo personal, o solo quiero que la editen en línea, ¿no? Puede ser algo que viene relacionado, ¿no? O las amenazas, o por supuesto el contenido que conversamos mucho al inicio, para al final tomar una acción que puede ser, por supuesto, bloquear en muchos casos, pero no necesariamente la única opción, ¿no? Puede ser que la respuesta para el desarrollo del programa sea educar a los usuarios, ¿no? Démosle una acción de coach, ¿no? Que el usuario justifique por qué está realizando ese tipo de acción, ¿no? Y pueda desarrollar estos diferentes casos de uso que se vuelven bien importantes, ¿no? Y lo pueda extender o pueda darle cobertura para mis aplicaciones cloud corporativas, que estoy al tanto que existen, de que eventualmente tengo cierto nivel de control sobre ellas, pero también para todas las otras miles que vienen detrás, ¿no? Para todas las otras aplicaciones que se denominaban tradicionalmente Shadow IT y que siguen estando presentes y cada vez más fuerte y cada vez más presentes en el uso diario que dan los usuarios de estas aplicaciones que eventualmente no tengo control, ¿no? Y que vale o hace sentido extender esta estrategia a todas estas aplicaciones, ¿no? En promedio miles de aplicaciones que utilizan las organizaciones hoy en día, ¿no? Y este desarrollo, por supuesto, tiene que ser escalable, ¿no? Puede ser que opere eventualmente en un país o tenga operación multinacional. Uno de los temas bien interesantes es que a medida de que desarrolle mi estrategia tiene que ser homogéneo, tiene que ser consumida como un servicio, tengo que tener la mejor conectividad posible, tengo que brindar la mejor experiencia al usuario posible a la vez que implemento estos controles de seguridad y de protección de información. Y eso lo logro consumiendo este servicio desde una nube que hemos desarrollado o que se ha desarrollado con una escalabilidad global, ¿no? Por supuesto, con presencia local, que es bien importante tener presencia en Sudamérica, Latinoamérica, Iberoamérica y demás, pero es súper importante que sea homogéneo, ¿no? Que pueda consumir esta capacidad desde cualquier lugar y en cualquier usuario, ¿no? Y que sea rápido, eficiente y que pueda establecer estos controles de seguridad sin entorpecer, ¿no? Que es, por supuesto, parte de lo que hemos desarrollado, ¿no? Esta plataforma, digámoslo, arquitectada de la manera SASI, o lo que se espera de una plataforma tipo SASI en la que pueda consumir estos servicios, por supuesto, lo que está relacionado con protección de información, pero que pueda ir creciendo y que pueda ir consumiendo estas capacidades y pueda ir madurando, soportándome sobre esta plataforma de seguridad cloud que se vuelve cada vez más importante, ¿no? Que pueda habilitar, por ejemplo, trabajo remoto, que pueda habilitar la utilización de ambientes de nube pública mientras mantengo la información que se está moviendo allí o tengo control sobre las instancias que estoy permitiendo, o que pueda habilitar un servicio cloud no necesariamente corporativo administrado, pero sí estoy monitoreando la información que estoy transmitiendo y por supuesto las amenazas y el control de acceso adaptativo, ¿no? Esta capacidad de consumir estos servicios desde esa plataforma al final me habilitan y me vuelven ágil desde el punto de vista de aprovisionamiento de negocio, ¿no? Que es por supuesto unos requerimientos en los que definitivamente tenemos que estar en la capacidad de proveerlo, ¿no?
no sé si tengamos de pronto alguna pregunta. Creo que estamos por allí bien de tiempo. Por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden colocar o escribir allí en el panel de Q&A. Y estamos, por supuesto, a responderlas, ¿no? En caso de que quieran ahondar en algún tipo de consulta que tengan, ¿no? Sí, perfecto. No sé si nos pueden compartir o dejarnos saber cómo nos podemos comunicar con ustedes específicamente, porque sé que hubo una pregunta referente a compartir. A compartir